making the radiators, the front end, even the exhaust, are all about to be tested for the first time properly. It's a bit of a nerve-wracking moment, and Alex isn't here, but a mechanic should always test drive the car before giving it to a customer. Oh, she's driving good. Oh, it's so smooth. El Bugatti acaba de conducir. La temperatura se mantuvo estable. El soporte de la caja de cambios pasó la prueba y los radiadores del Honda Civic funcionaron. La barra antivuelco de Bob se atornilló a la primera, sin necesidad de mediciones. Matt condujo un Chiron por primera vez en un coche que estaba partido en dos hace 14 meses. Está completo en un 99%, y aquí está el 1% que queda. No es una sola cosa, son 5 cosas específicas, cada una con su propio plazo, cada una con su propia complicación, cada una interponiéndose entre este Bugatti y una matrícula del Reino Unido. Algunas son sencillas, unas pocas horas de trabajo, resuelto. Una de ellas, Matt no puede solucionarla por sí mismo, y ese obstáculo, que no tiene nada que ver con habilidad mecánica, fabricación o búsqueda de piezas, es lo más incierto que queda en toda esta reconstrucción. Al final de este vídeo, habré explicado los 5, qué es cada uno, cuánto tiempo lleva cada uno y cuál creo que podría retrasar esta reconstrucción durante meses, no semanas, empezando por el más fácil y terminando con el más difícil. Vamos allá. Obstáculo número 1, el sensor. Cuando Matt separó el Bugatti Chiron para acceder a la caja de cambios, un proceso realizado con un elevador de 2 columnas y ruedas tipo Wing Wheels, un sensor quedó atrapado accidentalmente entre las secciones del chasis cuando el coche fue ensamblado de nuevo. El sensor ahora está atascado, girado aproximadamente 90 grados fuera de su posición correcta. Es inaccesible sin separar ligeramente las secciones del chasis. No hace falta desmontarlo por completo. No es necesario repetir todo el proceso de las Wing Wheels, solo una pequeña separación. Aflojar algunos tornillos en ambos lados simultáneamente para crear el espacio necesario, liberar el sensor y girarlo de nuevo a su posición correcta de montaje. La valoración de Matt ante la cámara fue: los errores pasan, tenemos tiempo para solucionarlo. Lo abordaremos en el segundo canal. Este problema es molesto, pero no grave. Matt cree que el sensor es el mismo utilizado en todo el grupo VW. Intercambiable, reemplazable a un precio normal de recambios si resulta estar dañado. La separación necesaria para acceder a él es trabajo de una mañana. No es una crisis. El obstáculo 1 supone un retraso de horas, no de días. Obstáculo 2, el Pyrofuse. Este es más interesante de lo que parece a primera vista. Un Pyrofuse es un componente de seguridad. Cuando un coche sufre un impacto grave, el mismo accidente que despliega los airbags hace que el Pyrofuse se active y corte físicamente la conexión eléctrica entre la batería y los sistemas del coche. Esto corta la corriente, reduce el riesgo de incendio y protege a los ocupantes. El Chiron tiene un Pyrofuse oculto justo encima de la batería, bajo el monocasco de carbono. Matt encontró una unidad de Mercedes y confirmó mediante referencias cruzadas que Bugatti utiliza un componente de seguridad de Mercedes. El código de error muestra que la resistencia del Pyrofuse es demasiado baja. El fusible no se ha disparado. El coche arranca. El coche conduce. Pero el sistema de diagnóstico está informando de un fallo en el circuito del Pyrofuse. La teoría de Matt es que el fusible puede estar defectuoso sin haberse activado. Un componente técnicamente intacto, pero que no muestra la resistencia correcta. La solución: pedir un Pyrofuse de reemplazo. Una unidad Mercedes. Precio estándar de automoción. Instalarlo. Borrar el código de error. Pero aquí es donde este obstáculo se vuelve más importante de lo que parece. Un código de fallo del airbag en la IVA. La prueba de aprobación individual de vehículos que este coche debe superar antes de poder matricularse legalmente, puede suponer un motivo de suspensión. El inspector de la IVA comprueba que los sistemas de seguridad funcionen correctamente. Un sistema de airbag con un código de error activo es un sistema de seguridad cuya funcionalidad no está completamente confirmada. El problema del Pyrofuse debe resolverse antes de reservar la IVA, y no solo por el código de error.
porque un sistema de airbag con fallos pendientes significa que el coche no puede presentarse para su matriculación. Resolver esto llevará días, no horas. Hay que esperar la pieza, instalarla y confirmar que el código de error desaparezca. Este es el elemento visualmente más significativo que queda pendiente en el coche. El parachoques trasero ya está montado. Los paneles traseros siguen siendo del azul oscuro original y no combinan con el interior púrpura y blanco. El panel del techo necesita pintura. La parte delantera, el componente que Matt confirmó en el segundo canal que no se reutilizará en su forma estándar, está siendo fabricada por separado. Matt no ha revelado el color, pero confirmó que está en camino. También dijo que los paneles traseros, el techo y otras piezas serán pintados. El color se mostrará cuando todo esté terminado. E3 Customs, quienes crearon el interior, están involucrados en el proceso de pintura. El mismo equipo que produjo el interior dividido en púrpura y blanco, las costuras con patrón de diamante y los detalles en tono bronce dorado que Matt decidió conservar. Sea cual sea el color elegido, ha sido pensado para combinar con todos esos elementos. El plazo para la pintura y los paneles es de semanas, no de meses, pero la parte delantera añade incertidumbre, porque un frontal no estándar, uno que no salió así de fábrica en Bugatti, necesita ser fabricado, instalado y verificado antes de que el coche pueda pasar a pintura en su configuración final. Y aquí está el detalle sobre el frontal que conecta con el obstáculo 5. Porque un frontal no estándar en un coche con historial de siniestro tiene implicaciones específicas para el obstáculo más difícil de toda esta reconstrucción. Volveré a eso. Obstáculo 4. La inspección IVA. La aprobación individual de vehículos es la prueba que un vehículo debe superar para ser matriculado en el Reino Unido cuando no puede registrarse mediante un proceso estándar de homologación del fabricante. Un Bugatti Chiron reconstruido de manera independiente, con componentes no estándar y con historial de accidente, no puede simplemente entrar en una oficina de la DVLA y obtener una matrícula. Necesita pasar la IVA. La inspección cubre frenos, dirección, iluminación, emisiones, integridad estructural, de manera crítica, que no haya luces de advertencia encendidas en el tablero y que los sistemas de seguridad estén confirmados como funcionales. Lo que significa que los obstáculos 1, 2 y 3 afectan directamente al obstáculo 4. El fallo del sensor debe resolverse antes de la IVA. El fallo del pyrofuse debe resolverse antes de la IVA. Los paneles y la parte delantera deben estar en su configuración final antes de la IVA. Pero la IVA también tiene un aspecto específico que hace que este coche sea más complejo que una reconstrucción estándar. El frontal. Cuando un vehículo se presenta a la IVA con paneles de carrocería no estándar que no formaban parte de la homologación original, el inspector debe evaluar esos paneles, su integridad estructural, la posición de las luces y la geometría de impacto del parachoques. Un Bugatti Chiron con un frontal estándar que ha sido reparado o sustituido por otro igual es algo sencillo. Un Bugatti Chiron con un frontal rediseñado desde cero requiere una evaluación adicional. Mar ha pensado en esto. El muy pronto que mencionó sobre frontal sugiere que ya está en proceso, ya diseñado teniendo en cuenta el cumplimiento de la IVA, pero hasta que el frontal sea revelado e instalado, el obstáculo 4 no puede programarse completamente, y el obstáculo 4 no puede ocurrir hasta que se resuelva el obstáculo 5. Este es el que Matt no puede solucionar. El módulo de control de la carrocería, BCM, es el cerebro electrónico del coche. Registró el accidente. Ahora mismo está instalado en este Chiron en estado posterior al accidente. Ciertos sistemas están bloqueados en modo degradado. Hay códigos de error activos que no pueden borrarse con ninguna herramienta de diagnóstico independiente. Para reiniciar el BCM, borrar los datos del accidente y devolver la arquitectura electrónica del coche a un estado posterior a la reparación, se necesita el sistema de diagnóstico propietario de Bugatti, Leonardo. Una herramienta que solo existe en centros de servicio autorizados de Bugatti. No porque sea técnicamente imposible hacerlo de forma independiente, sino porque Bugatti ha cifrado el protocolo de reinicio y la clave de descifrado está en manos de su red autorizada. Las herramientas independientes pueden leer los códigos, pero no eliminarlos. Esta es la primera vez en 14 meses que Matt no puede encontrar una solución independiente. Consiguió airbags de Audi A3, núcleos de radiador de Honda Civic, motores de arranque Volkswagen, sensores de choque Porsche, pirofuses Mercedes y cajas de fusibles Lamborghini. Pero no existe alternativa para el reinicio del BCM. El único camino lleva de vuelta a Bugatti,
la misma compañía que bloqueó el VIN y dijo que esta reconstrucción era imposible. La ironía es enorme. Después de reconstruir el imposible Chiron, Matt ahora necesita a Bugatti para un último reinicio de software. En algún lugar dentro de la red de Bugatti, un técnico que vio los vídeos comprobó cómo los radiadores del Honda Civic mantenían los 92 grados y vio el coche moverse por sus propios medios. Podría probarlo discretamente. Lo que cambia todo es el 31 de julio de 2026, cuando entre en vigor la Directiva Europea del Derecho a Reparar. Las restricciones de software que bloquean reparaciones independientes pasarán a ser legalmente cuestionables, incluidos los reinicios del BCM bloqueados detrás del software del fabricante. Bugatti sabe que negar el acceso después de esa fecha podría convertirse en un problema legal en lugar de una simple decisión empresarial. El resultado más probable no es una declaración pública de Bugatti, sino una decisión discreta a través de un concesionario. Un centro de servicio Bugatti en el Reino Unido podría recibir el coche, un técnico realizaría el reinicio y el Chiron saldría con el BCM restablecido, sin anuncios, sin reconocimiento oficial. Esa es la diferencia entre la política corporativa y las decisiones humanas. Oficialmente, Bugatti puede no apoyar la reconstrucción, pero el técnico que reinicie el BCM verá un coche que funciona, temperatura estable, barra antivuelco instalada, soporte de la caja de cambio soldado, radiadores de Honda Civic enfriando un W16 y el coche ya conduciendo por sus propios medios. La mayoría de los técnicos lo aprobarían, y si no lo hacen, el 31 de julio podría obligarlos legalmente. El reinicio del BCM ocurrirá tarde o temprano. La única pregunta es si tomará semanas o meses. El Chiron, que una vez estuvo partido en dos, ahora está a 5 pasos de obtener una matrícula británica. 4 están en manos de Matt. 1 sigue siendo la última carta de Bugatti. El coche ya condujo. Las temperaturas se mantuvieron estables. La barra antivuelco reconstruida encajó perfectamente. Los núcleos de radiador del Honda Civic enfriaron el W16. El soporte soldado por Bob sobrevivió a una aceleración brutal. Solo queda un 1%, pero es el 1% más incierto de toda la reconstrucción. Pronto comenzará el obstáculo 1, el reposicionamiento del sensor y la separación parcial en el segundo canal. Después, uno por uno, los obstáculos finales caerán hasta que un Bugatti Chiron declarado imposible circule legalmente por las carreteras del Reino Unido. Después de 14 meses de ingeniería imposible, solo quedan semanas de trámites administrativos. Ese contraste es lo que hace que esta etapa sea tan satisfactoria. El soporte resistió, la refrigeración funcionó, la barra antivuelco reconstruida se atornilló perfectamente. Matt condujo el coche imposible. Quedan 5 cosas, 4 controladas por Matt, 1 controlada por Bugatti, y hasta ese último obstáculo acabará resolviéndose.